If you give me a minute, girl, I'll write you a love song that could only have been written just for you. La historia de nuestro país, a lo largo del tiempo, nos relata múltiples facetas y situaciones por las que ha atravesado la sociedad. Pero hoy, vamos a enfocarnos en uno de los más terribles escándalos políticos y financieros que ha manchado la imagen de nuestro país, dejando ver la calidad moral de nuestro gobierno y su búsqueda por el bienestar de los intereses propios de una minoría. Pero sobre todo, cómo hasta el día de hoy nos afecta a nosotros como sociedad. El FOBAPROA es mundialmente conocido por ser un acuerdo entre el sector privado y la mayoría de los partidos políticos de aquella época. Fue creado para hacerle frente a posibles problemas financieros extraordinarios y que más tarde sería sustituido en 1998 por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAB. Yo quiero ser un bombero. Yo quiero ser una doctora. Yo quiero ser un piloto. En 1982 gobernaba el PRI con José López Portillo. En esa época, México se convirtió en una fuente de riqueza por los pozos petroleros que se encontraban en el territorio. Las ventas del crudo en base al precio internacional beneficiaron a la economía del país hasta que López Portillo gastó a manos llenas. Utilizando la bonanza para estatizar y comprar muchas empresas privadas, que convirtió en nidos de burocracia, que pagaba sueldos exorbitantes a sus allegados y aviadores. Los gastos del país crecieron de manera incontrolable. Para mantener el nivel económico que vivía el gobierno de López Portillo, pidió créditos internacionales que no se pudieron solventar, porque el precio y las ventas del petróleo bajaron. Las deudas del país eran de tal magnitud y el gobierno de López Portillo no tenía cómo pagarlas. Para justificar ante la opinión pública el mal manejo de las finanzas, culpó a los banqueros de su mala administración. Así el gobierno estatizó a los bancos a sus dueños sin pagárselos a su valor real. Desde entonces, la salud económica de México fue precaria, debido a los malos manejos, y para enfrentar problemas extraordinarios se crearon diferentes programas, hasta llegar al FOBAPROA. En 1990, el expresidente Carlos Salinas de Gortari instituye el FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que tenía como función recuperar los créditos que incumplían con los pagos empresarios, instituciones financieras y ciudadanos, y así capitalizar a las instituciones financieras. La privatización de la banca en México formó parte de una estrategia con el inocente objetivo de integrar nuestra economía en el proceso de globalización, y así responder a las transformaciones bancarias en el mundo. Gradualmente no solamente recibían depósitos bancarios y prestaban dinero, también se convirtieron en emisores de valores junto a empresas privadas y el propio gobierno. Este modelo, en 1993, de 1.115 empresas estatales, solamente quedaron 213 en manos del gobierno. Piensas que eres una especie de dios para esta gente. Pero los dos sabemos lo que eres en realidad. ¿El qué? ¿Un criminal? Peor, un político. A Ángel Isidoro Rodríguez Cedillo, Jorge Laquenao, Carlos Cabal Peniche,
En diciembre de 1994, tras 6 años de luchar contra la inflación, el tipo de cambio se sobrevaluó y repercutió en devaluación, déficit comercial, deuda externa y especulación. La combinación de estos factores provocó que se registraran retiros masivos de capital, por la desconfianza ante las instituciones de crédito. Los bancos no eran solventes y se temió un colapso financiero. A final de 1994 se dio la crisis económica más grande de la historia contemporánea de México. Las deudas del Fobaproa ascendieron a 552.300 millones de pesos por concepto de cartera vencida, que canjearon por pagares ante el Banco de México. El Fobaproa compró todo tipo de chatarra financiera, es decir, créditos que nunca se recuperarían. El costo fiscal fue letal. También resolvieron la situación económica a grandes accionistas, empresarios y banqueros, que sí tenían la solvencia para pagar su deuda, pero preferían transferirla al Fobaproa. En el momento de la crisis, el fondo sirvió para solventar el sistema bancario, pero también para tapar una cadena de delitos. En el Fobaproa había aproximadamente 1.325 grandes y medianos deudores, con créditos que rebasaban los 20 millones de pesos, entre empresas como Otro grupo de deudores estaba compuesto por pequeños empresarios y ciudadanos comunes. El punto que resaltaba es que 600 créditos hechos a empresarios, figuras de poder y algunos banqueros representaban más del 55% de la deuda que cubría dicho fondo. Eso se traduce en la creación de fortunas rápidas para sectores protegidos por figuras de poder. Ante el fracaso de todas las medidas para normalizar la situación, el gobierno optó por la conversión de deuda bancaria en deuda pública y creó el IPAB, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, que cumple con la misma función del Fobaproa, pero además se encarga de administrar y vender los bancos en quiebra. Por primera vez en la historia de México se contrató a un especialista para auditar todo el sistema bancario, el canadiense Michael McKee, quien encontró múltiples irregularidades entre los años 1991 y 1994. Según el informe de McKee, la banca mexicana olvidó las buenas prácticas financieras y optó por la irregularidad. El rescate de las instituciones crediticias fue un escandaloso fraude, porque muchos banqueros aprovecharon la oportunidad que abrió el Fobaproa para resolver sus problemas financieros.
El origen del FOBAPROA de proteger al país de una emergencia financiera resultó un mejor negocio para algunos banqueros, empresarios y figuras cercanas al poder, que filtraron sus deudas e inventaron préstamos fantasmas para que el fondo se los financiara. Y ahora con ustedes, un hombre de palabra. Un hombre de palabra es el que se compromete y hace el más grande de su esfuerzo para cumplir con lo que se ha comprometido. Hacia donde mirar el mago, si el truco de su magia reside en un público embriagado. Seguiremos siendo esclavos si los únicos milagros son evitar el paro, lograr una dación de pago. Con alargadas y esas alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando se forme una costra en los desagües, todas las animañas se ahogarán. La mugre acumulada de tanto sexo y tantos asesinatos les cubrirá con su espuma hasta la cintura, y todas las putas y los políticos alzarán la vista y gritarán: ¡sálvanos! Y yo susurraré: ¡no! México, creo en ti como en el vértice de un juramento. Tú hueles a tragedia, tierra mía, y sin embargo ríes demasiado, ¿acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? Podemos decir, cada vez que algún gobierno de algún estado toma alguna decisión, la hace para la realización de sus fines, así como el desarrollo y el progreso de su sociedad. Pero, ¿qué es lo que nos deja ver el FOBAPROA? ¿Fue su origen éticamente motivado por el progreso financiero de México? ¿Tiene su origen pensando primeramente en el futuro de una nación? ¿O fue únicamente una creación para el rescate de las pésimas decisiones que tomó un gobierno? Como pudimos observar, el precio y las ventas del crudo después de los hallazgos de pozos petroleros se disparó, y su precio y ventas aumentaron, llevando a nuestro país a uno de sus mejores momentos económicos, pero que al mismo tiempo llenó de confianza y nubló la visión del gobierno a largo plazo, razón por la cual los motivó a pedir préstamos, teniendo como garantía y promesa de pago los ingresos por parte del gobierno a través del petróleo. Desde este momento claramente podemos ver que tras la adquisición de empresas privadas, el presidente José López Portillo beneficiaba con sueldos extremadamente altos a sus allegados, desviando así los recursos que le traía el petróleo para satisfacer los intereses no de la nación, sino de él mismo y de las personas cercanas a él. Pero, como era de esperarse, al no poder hacer frente a los préstamos que él había pedido, el precio y las ventas del petróleo cayeron, dejando sin solvencia al gobierno mexicano para poder pagar
los créditos que anteriormente había pedido. Fue así que tras la creación de múltiples programas para rescate financiero llegó el FOBAPROA. Esto, desde un punto de vista ético, no se puede considerar como un acto del gobierno como prevención. No se puede considerar como una respuesta ante posibles catástrofes financieras, sino que fue una cortina de humo para tapar múltiples actos de corrupción, en los cuales pudimos observar que se involucra al sector privado, que se involucra también a los partidos políticos en ese entonces dominantes. El FOBAPROA no fue pensando primeramente en el desarrollo del pueblo mexicano. Podemos decir que los gobiernos tienen que tomar decisiones para la salud financiera y para el desarrollo de su nación. En este caso no podríamos decir lo mismo, ya que el gobierno mexicano pensó primeramente en los intereses y en el beneficio propio de una minoría, que en este caso se encontraba en el poder. Así que el FOBAPROA no se puede decir y no es considerado éticamente correcto, ya que deja de lado el futuro que hasta el día de hoy nos sigue afectando como mexicanos. Chillin' on the scene, smoking pounds of green. Chillin' on the scene, smoking pounds of green. Basterebbe solo un po' di te per dare vita a tutti i sogni che ho. Ma non cambia mai l'idea che ho di te, e non mi resta che dirtelo. I'm telling you, some of y'all weren't even born. This was before your daddy or mama even thought about you. Before you was even in your daddy's sack. This was good game jumping off Johnny. I consider myself the last of the serious breed of pimps. But I'm telling you, man, I come to the game with flying colors, man. I came to be the best. Basterebbe solo un po' di te per dare vita a tutti i sogni che ho.